ese te lleva, con ese teléfono te lleva todo usted, no me te roba con ese teléfono, Nos ha dado un buen consejo, hay que evitar esas calles que dice que es peligroso. Bueno, llegamos al barrio inglés, un barrio que nos han dicho muchas personas que es el barrio más peligroso y temido aquí de La Ceiba, cerquita a la playa. Me está señalando alguien, creo que él es el guía del día de hoy. Vamos a ver si él es. Don Jorge, mucho gusto. ¿Tipo llama? Placer. Muchas gracias por recibirnos. Marta, mucho gusto. Sí. Cuéntanos, ¿dónde estamos ahorita? Aquí estamos en Barrio Inglés. Aquí este es un barrio que es de alto riesgo, pero estamos tratando de sacarlo adelante poco a poco. Muchas personas me habían dicho no caminar acá, hasta justamente había un señor ayer que nos dijo, para allá no, allá te van a pelar ahí, todo. El barrio tiene una fama de eso, ¿verdad? Que antes era peligroso, que esto, pero poco a poco nosotros como presidente de patronato y la junta directiva hemos ido cambiando esa situación, ¿verdad? Sí, concientizando a la gente y con todo el apoyo de la gente de la comunidad de aquí de Barrio Inglés, ¿verdad? Antes era peligroso, ahora se ha tranquilizado. Sí, aquí puede caminar, correcto, puede caminar a cualquier hora. Cuando Honduras vivió la ola de violencia de 2000 a 2015 por ahí, ¿cómo estuvo la situación de Barrio Inglés? Eso sí fue bastante terrible. Con decirle que se fue una generación completa, murió una generación de muchachos jóvenes bastante complicada. Estos son los edificios donde dice el traje que era la casa del niño. Era una fundación que cuidaba a los niños, traían niños de la calle para aquí, ¿verdad? Pero lastimosamente el proyecto se terminó, ¿verdad? Era un hogar para niños de la calle. Correctamente. Hay bastantes niños de la calle aquí en La Ceiba. Sí hay bastantes niños, pero lastimosamente mala administración de aquí se fue el proyecto. Sí. Y ahora es un centro de triaje de aquí de La Ceiba. Un proyecto que gracias a él, el presidente del patronato con la ayuda de varias autoridades de La Ceiba, hicieron esto, ayudaron a hacer las casitas de los que se les fue la casa. Todas esas casas se lo llevaron y ya lo se reconstruyeron otra vez. Esos barcos que miramos, estos andan pescando, son pescadores. Y allá está el famoso muelle. Aquí como usted ve no hay ningún peligro, como usted ha ido observando. Estamos justamente en la calle donde muchas personas me dijeron no caminar. Aquí es bien sano. ¿Es un barrio que recibe bastante apoyo del gobierno o no mucho? Muy mínimo, casi no se recibe. Este es uno de los barrios más viejos de la ciudad de La Ceiba. Creo que es el segundo barrio. Segundo barrio que fundó en la ciudad. En la ciudad Puerto de La Ceiba. Esto es una iglesia, es nueva mejor dicho. Sí, es nueva. Queríamos saber sobre la iglesia, ¿qué día se reúne la gente? ¿Hoy jueves? Sí, jueves. ¿Domingos también o...? Los domingos a las 9 y hoy a las 6. Excelente, sí, jueves y domingos, ¿sí? Bendiciones y suerte con la iglesia, ¿sí? Hay pocas iglesias en el mundo que tienen ese privilegio de estar enfrente del mar Caribe. Yo miro que hay bastantes casas que no están en uso o en abandono, medio construidos. ¿Será que...? La situación económica de los dueños, ¿verdad? Él es nativo de acá, de ¿sí? es uno de los vecinos. Mucho gusto, Shin Fujiyama. Sí, aquí vengo a conocer la historia del barrio aquí. Muchas personas me habían dicho que aquí es peligroso, que no, yo de extranjero no debo de entrar. ¿Cómo es la realidad aquí en el barrio? Que es pura falsedad, mentira lo que andan hablando. En otros lados sí, pero aquí no. Tengo 54 años de vivir aquí. Aquí no era esta colonia, eran un basural del estándar. Basural del estándar. Basural del estándar. Sí, el mar estaba retirado. Amigo, muchas gracias, ¿sí? Gracias a usted. Bueno, Okay. ¿Ella que está jugando? Está jugando damero, ¿Sí? ¿pueden ir? ¿Puede enseñarnos cómo se juega eso? Pues amigo, ¿sabes? Shin Fujiyama, vengo de Japón. Hola. Ellos son japoneses. Cuéntanos, ¿cómo se juega esto? ¿Cómo es? ¿Y ahí? ¿Ve? Es bueno, Elba. Oh, ¿qué fuerza tiene? Gané. Gracias, amigo, ¿sí? Gracias, ¿sí? Es verdad que en el presidio bloquean los señales. Sí, correcto. No hay servicio de celulares. Lo interesante es que de adentro hacia afuera sí tienen señal. Oiga, Solo ¿en la serio? población que no tenemos. Qué raro. Aquí Este hay un puente estero. para allá es otra colonia. Sí, son los maestros. Se ve que hay bastantes propiedades de venta. Las personas que residen en Barrio Inglés, ¿qué tipo de trabajos tienen? Hay unos que son ayudantes de albañil, hay otros que son carniceros. Y aquí tenemos Taller de mecánica. taller bien grande, ¿eh? En los barcos venía bastante gente europea y era una zona viva. Aquí había bastante fiesta. Sí, bastante bien. Habían burdeles, habían cantinas, Oiga. había trabajo, había todo. ¿Cuándo comenzó a bajar la economía del barrio? De los 80, porque De los cuando ya se fue el estándar, que los barcos dejaron de venir, ya entonces
bajó la Se fueron los empleos. Sí, este es el cementerio de aquí de Cementerio, Barrio sí, sí. Inglés, mire. Sí. ¿Algún personaje famoso de la Ceiba está enterrado ahí? Lo más de la Ceiba es una guerra que hubo civil en 1917. ¿Entre quiénes era la guerra? Aquí la misma comunidad interna fue esta. ¿Qué es lo que estaba pasando entre los garífunas, españoles, franceses, todo eso? Aquí hay españoles, hay franceses, hay ingleses, hay de varias nacionalidades. Como usted mira esta cruz de mármol, así, mire. Esta de mármol. ¿Usted tiene algún familiar aquí? Sí, correcto. Por aquí está la familia de nosotros, toda mi ¿En familia. 1911, Nueva Orleans. Yo leí un poco de que aquí venía personas de Nueva Orleans y empresas de allá. Correcto. Había bastantes empresas de afuera, ¿verdad? Lastimosamente se han ido, a través de irse el estándar, se fueron las empresas como la cervecería, la Blanquita que hacía jabón y manteca, fueron dejando la ciudad abandonada. Esta persona nació en Utila, dice. Aquí hay una clínica Está enfrente del funcionando, cementerio. sí, para toda la comunidad, es gratis. No todos los barrios tienen algo así. No todos los barrios. ¿Cómo se sienten ustedes que ahora hay una nueva clínica aquí en Barrio Inglés? Muy alegre, muy feliz porque esto no está en todas las colonias. Ese niño que estaba jugando dominó estaba en vacaciones ahorita, pero todos ellos estudian acá. Correcto. Sí. Aquí hay escuelas públicas y privadas en el barrio. Este es un centro, un jardín de niños Clara Barton, un poco deteriorado. Sí, me imagino que Kinder, porque abandono por la pandemia. abandono total de las autoridades también. Bueno, aquí está la famosa iglesia católica aquí, pero obviamente en ciertos sectores en este barrio no se puede entrar o grabar. Así que vamos a seguir con la calle principal. ¿Cuántas estaciones de bomberos hay aquí en La Ceiba? 3 con esta. Esta es la principal y hay 2 más. ¿Es la principal acá? Sí. Wow. ¿Será que están vendiendo uniformes eso? Este es del Club Deportivo Vida. Ya le daban uniforme a un equipo de Liga Nacional de aquí. De El equipo Ceiba. de La Ceiba, el Sí. Club Deportivo Vida, el primero que fue fundado en la ciudad de La Ceiba, el Oiga. Club Deportivo Vida. Y aquí lavan todo su uniforme. Es correcto. ¿Por qué no lo lavan en como así? Para apoyar a la señora. Sí, le dan ya un empleo a una Sí, persona. sí, ¿verdad? sí. No hay asaltos o No. aquí no. No, aquí no. En el centro, esos lugares puede ser que sí. Correcto. Sí, esos son talleres aquí. ¿Cómo cuántas personas viven en Barrio Inglés? Hay un aproximado de unas 50,000 personas aquí. Esta es la primera escuela, Augusto Secuello, fundada en 1966. Enfrente de la escuela donde reparan todos los carros de La Ceiba. Cuéntanos de este edificio. Era la empresa de refrescos, Todo la esto. Coca-Cola. Coca-Cola. Lastimosamente se fue del puerto de La Ceiba porque la economía ya no daba, creo. Entonces se llevaron todas las empresas para otro lado y los dejaron aquí bancarrota en La Ceiba. Aquí en La Ceiba Atlántida estamos mal en el comercio, Turismo. sí, el turismo. Esperamos que pronto La Ceiba puede ser como antes, la novia de Honduras. Hay niños que salen a estudiar en la Universidad de Barrio Inglés. Pues es muy poco el porcentaje, de ahí la mayor parte busca un oficio. Valería, sí, hay comercio. Aquí reparan muebles. ¿sí? Sí, podemos ver. Eso es que tiene ahí. Esto es de una lancha, de unas piezas que van ahí. Para una lancha. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Bueno, ok. Bueno. Ok. Y hay gente con muchas ganas de trabajar como el señor, pero lastimosamente por la economía, él dijo que no había mucho trabajo ahorita. Correctamente. Sí. Y todo eso todavía sigue siendo Barrio Inglés. Todo esto Los puestos de baleada también Barrio Inglés. Cuéntanos del carril aquí. Venían las máquinas para cargarle el banano a los barcos. Venían desde otro departamento que es Colón. Traían el banano de allá. Aquí terminaba, sí. Aquí terminaba en el muelle, ¿verdad? Y ahí era exportado para Alemania y varios países de Europa. ¿verdad? Y la economía era buena. Sí. Porque había bastante empleo y había bastante circulante, dinero, ¿verdad? ¿Quieres que llevaron bananos hasta Japón, de aquí de Honduras? No, sí, Sí. correcto. ¿Cómo se llama usted? Elmer. Elmer. Tejeda. Yo soy maestro. Maestro y taxista, las dos cosas. Ahí andamos. Sí. Y es nativo de Barrio Inglés. Ah, en serio, sí, de aquí vive, sí, sí. Muchas personas me habían dicho que no fuera a Barrio Inglés porque es peligroso, que me pueden hacer cosas, entro vivo pero no salgo vivo. No. Salí de este barrio. Sí. Y aquí vivo en este barrio. Yo doy Felicidades. clases de matemáticas. Wow. Por mucho que la gente pueda decir, en algunos barrios siempre salen cosas buenas. Sí. Siempre hay personas que luchan. Por unos cuantos malos no pueden juzgar a todo el mundo. Ahorita estamos con Elmer, quien creció aquí en Barrio Inglés con mucha lucha, llegó donde está graduado de la universidad. Elmer, felicidades, ¿sí? Muchas gracias. Sí, bueno. Gracias por lo que usted Sí, gracias, sí. Bueno. Toda esta zona está bien abandonada, Marco, Sí. mira. Es uno de los camiones más viejos también de aquí de Ceiba. ¿Era para Standard o...? No, trabajaba para una gran empresa, dueños era de Ferretería Caguas, unos grandes empresarios de aquí de la ciudad de Ceiba, ¿verdad? Es de la misma familia de Janel Caguas que... Sí, el ambientalista.
Aquí miramos algo interesante, aquí en la orilla de la calle. Esto es el famoso graffiti. ¿Cuánto vale la botella, amigo? 400 lempiras. La cultura de fiestas, bares, discos de La Ceiba ha estado aquí desde los tiempos de las personas de los puertos, de las empresas, de afuera, que venían muchas personas. Sí, correcto. Esa cultura siempre ha estado y siempre sigue, ¿verdad? Lastimosamente ahorita se ha venido para abajo, pero se está tratando de volver a levantar un poquito, ¿verdad? Aquí en la zona viva, aquí donde miramos que los edificios están abandonados. Esto es el parque. Este es el parquecito de aquí de Barrio Inglés. Cuando la gente salía de trabajar del muelle, se venía acá a relajar un rato, ¿verdad? ¿Cree que puede contarnos sobre la historia de este parque aquí? Por ahí pasaba la línea que cargaban los barcos. Y ahora es tranquilo, se puede caminar aquí, estar tranquilo nosotros. Sí, todo el mundo tranquilo. Tenemos el presidio, que es un edificio bastante antiguo de aquí de Barrio Inglés, ¿verdad? Se decía que se iba a cambiar, pero le han hecho mejoras, lo han arreglado. Parece que el gobierno no se interesó en cambiarlo, sacarlo a un lugar más apartado, ¿verdad? Más retirado del mero centro. Son comedores típicos de aquí de Barrio Inglés, las famosas baleaditas con carne, Oiga. cafecito con leche, refresco. ¿Qué tiene de venta hoy, amiga? Ahora ya el almuerzo. Ya es almuerzo ya, es verdad. Pero cuando buscan pastelitos les hacemos. ¿Cuántos años tiene de estar aquí, el negocio? 8 años. 8 años, ¿sí? Es verdad que tiene bastantes años el negocio aquí, el restaurante. Sí, de 64, 63, algo así. Oiga, más de 50 años. Sí. Este puesto aquí, o más allá. Aquel de delante. Él es el famoso Buya Troche, jugó en el Club Deportivo Vida de La Ceiba. ¿Qué año? Buenos Aires, fui seleccionado de Honduras. Estuve en Japón. ¿En serio? ¿Con mis En paisanos? barco alemán, no es mentira. Vamos a ver las fotos que nos acaba de compartir. Este fue uno de los primeros comedores que había aquí, Fami Blanco, en la isla, Vamos a ver, ¿pero es en Alemania o aquí en en Honduras? Alemania. ¿Usted? Sí, yo sí. Sí, Potillo. Sí. ¿Esto es qué es? Este es el carnaval aquí en La Ceiba. ¿Esos son sus novias o quiénes eran? Ah, ellas vienen atrás de mí. Ahí. Atrás de- Oiga. Y con muchas mujeres siempre. Ah, es mi mujer. Este en el barco, estamos chupando y ¿Cuándo dentro del barco? este es ecuatoriano. Ecuatoriano. Sí. ¿Por cuánto venden los guineos? A 2 pesos, 100, el 100 guineos, 200. ¿Esos son de aquí de La Ceiba los guineos? No, los traen de Colón. De Colón. Colón. De Colón, este lo venden acá. 100 guineos por 200 lempiras. Sí, es una buena. 2 lempiras por guineo. Qué barato. Sí. Yo soy Chico Llama. Hola. Mucho gusto. Sí. De aquí de Barrio Inglés, mire, con Don Sí, Toño sí. es uno de los grandes íconos de aquí de Barrio Inglés, ¿verdad? Oiga. Él tiene años de estar acá. Que estaba leyendo la prensa. Así es, balón. Sí, pero se quebró los lentes. Sí, vamos a ver cómo nos recuperamos. Usted que tiene bastantes años aquí, ¿puede contarnos la historia del barrio inglés? Total, contar la historia no, porque Es muy larga. sí, no conozco la historia bien del barrio. Pero sí, puedo decirte que aquí trabajé cuando cargamos frutas, ¿Qué tipo de frutas? cargamos bananos, piña, naranja, hasta los años 80, cuando la estándar todavía fungía acá. Usted trabajó con estándar entonces. Sí, trabajamos acá en la fruta. Y después de que se fue estándar, ¿cómo fue la situación para usted? Bueno, aquí quedamos trabajando siempre en el muelle, cargando mercadería que iba por las islas, para Mosquitia. Y también venían algunos otros barquitos de Europa, que siempre venían a cargar fruta, pero ya no era el mismo que como cuando era el estándar. Pero ya después de todo eso, el muelle se fue destruyendo. Las personas acá de buena voluntad, como él y otros más, hicieron todo el esfuerzo por volverlo a reconstruir. ¿Cuál es la dificultad más grande para el barrio ahorita? La dificultad más grande para el barrio ahorita para mí es el sistema de empleo, porque estamos como marginados. Aquí yo leí en internet de que aquí en barrio inglés existen diferentes grupos étnicos. Está morenos ingleses, mestizos, garífuna, españoles, franceses, así era la historia. Al principio sí, porque la estándar este fue uno de los barrios que ubicó primero. Entonces la estándar necesitaba mano de obra calificada para sus construcciones, para edificar el ferrocarril y todo, y aquí no existía. Entonces tuvieron que traer gente, digamos, de Francia para construir puentes, ingleses también para trabajar en la línea, y también trajeron garífunas de las islas para trabajar en las fincas bananeras. Por eso le llaman barrio inglés, porque este barrio directamente era de ingleses. Sí, no había mucho marino. Con el tiempo, pues todo va cambiando, ¿verdad? Y ahora es un barrio bien popular y somos bien queridos en la ciudad. Muchas gracias por la gran historia. El dibujo de él es el compañero. Es de él, sí. oiga. Cuéntanos de ese edificio atrás de nosotros. Es la empresa donde se trabajan todas las aguas negras residuales de la ciudad de La Ceiba. Todo era parte del muelle, parece que alguien vive ahí. Esta parte del hotel era cuando usted venía a sacar su ticket para ir a entrar a trabajar al muelle.
que lo venía a apuntar, los jefes lo apuntaban y usted salía de aquí para allá directo a trabajar allá a los barcos. Esto es uno de los viejos trenes que jalaba bananos desde Colón acá para llevarlo a otros países. ¿Usted trabajó aquí? Sí, yo trabajé aquí. Para Standard Fruit. Para Standard Fruit, sí. ¿Cómo era la experiencia para usted? No, la fruta venía en esos vagones y iban hasta allá y nosotros descargamos para meterlo al barco. Traían ganado, cerdo, granos básicos. ¿Usted trabajó Para también exportación, para claro Standard que Fruit? sí. Ellos trabajaban, esos granos eran para las islas de la bahía. Para exportación Sí, y descargar a la fruta o todo lo que iban a exportar al barco, sí. ¿verdad? Aquí tenemos la finca de la bananera. Es la foto de la finca. Cuando en aquel tiempo existía que corría la máquina, la número 9, Sí, estas hay personas que viven abajo, parece. de la máquina número 2 que jalaba, que me traía los vagones, el señor es. Y estos son los, Señor, parece un poco a usted. son los asistentes de él. Mira el bigote. Iban de coyoles, isletas. Don Carlos, usted que trabajó para Standard y cuando se fue a Standard, los empleados, ¿a qué se dedicaba después? Mire, fue una gran derrota porque a la verdad, pues, la gente que trabajó aquí en el muelle, los indemnizaron, pues, y muchos no sabían qué hacer con el dinero, muchos perdieron su dinero porque se enloquecieron, ¿va? Y Le otros, dieron prestaciones, pero correcto. Y otros, pues, lo aprovecharon su dinero, ¿va? Y entonces muchos de ellos, pues, ¿Y usted qué hizo con las prestaciones? bueno, la verdad, pues, yo ayudé a mi familia, ¿va? Construimos el hogar donde vivíamos y todo, ¿va? A la verdad, pues, yo todavía me quedé trabajando aún. Después, ¿va? Pues yo me quedé como permanente, ¿va? Pues a la verdad yo tuve un problema muy grande, mi padre se grabó y tuve que llevarlo al hospital, aquí al D'Antoni, y me cobraron una cuenta muy demasiado exagerada. Como yo soy profesional, ¿va? Soy un arquitecto profesional, técnico, especialista, soy artesano, pintor, dibujante, técnico en electricidad, electrónica, ¿entiendes? Yo ¿Ahora por eso en qué me se defiendo dedica? a lo mismo. Ahorita estoy pues trabajando aquí bajo el servicio militar. Soy un sargento mayor del ejército, cuarto batallón de infantería, servicio especial secreto. ¿Algún mensaje a su padre que ya no está con nosotros, está en un lugar mejor? ¿Algún mensaje para él? Bueno, para mi familia, un deseo que se encuentren bien, que estén saludables, que Dios derrame bendiciones sobre sus vidas. ¿Vale? Muchas gracias, sí. Bueno. Para mí es un placer, gracias. Sí, bueno. Encontré algo aquí en La Ceiba, aquí en Barrio Inglés. Mis ojos siempre identifican la famosa espinaca. Vamos a probarla. Aquí esto es espinaca, muy nutritivo. Vamos a ver qué dice la nutrición. Muy fresco. Está más salado la espinaca de aquí de La Ceiba. ¿Cuál sería la necesidad más grande del Barrio Inglés ahorita? La más grande es la educación de los niños, poder ayudar a los niños, sembrar una buena semilla Sí. y renacer, que Barrio Inglés renazca. ¿Qué tenemos de comida, amiga? Baleadas ahorita, desayunos. Hay de todo. Es la famosa baleada que lleva ¿cuántos años aquí? Aquí llevamos 4 años. 4 años, ¿sí? Don Jorge, cuéntanos, calle de Carriles, que vende un montón de baleadas. Después de que la empresa Standard Fruit Company se fue de Ceiba, la intención es hacer todo este punto hasta allá dentro del muelle, hacer turístico, ¿verdad? Para hacer puntos de comida típica, que son las baleadas y otras cosas que es de la zona de acá de la costa. Rosario, usted que es nativo de aquí, ¿cuántas baleadas ha comido aquí en este puesto aquí? Yo creo que desde que nací como baleadas aquí. Ahorita estamos con Ivette, uno de los chefs de aquí. ¿Quién fue que le enseñó a hacer baleadas, Ivette? No puedo todavía. ¿Todavía no puede? Hay niños con vicios y drogadicciones aquí en Barrio Inglés. Correctamente. Y hay niños que agarran ese camino, ¿verdad? Nos sentimos mal, porque mirarlo crecer, nacer, que los padres son luchadores, que trabajan duro, y que miro que agarran el camino equivocado es bastante duro, ¿verdad? Para uno. Rosario, cuéntanos por qué el barrio se llama Barrio Inglés. Se llama Barrio Inglés porque aquí vivían muchos inglesitos y entonces aquí no querían que vivieran indios, solo pertenecientes a la raza de ellos. Es verdad que era prohibido hablar en español en Barrio Inglés en los tiempos Y antiguos. así dicen que era prohibido, entonces por eso lleva ese nombre de Barrio Inglés, porque solo ingleses vivían aquí. Ahora es como cualquier barrio donde cualquier persona puede entrar, cualquier idioma, ya no hay problema de eso. Sí, aquí no hay preferencia para nadie, aquí en este mundo todos somos iguales y bienvenido a todo el que quiera venir a Barrio Inglés, bienvenido. Ya llegó las baleadas, las famosas baleadas. Mira, aquí del viejo carril de trenes. ¿Cuántos puestos de baleadas hay aquí? 15 puestos de baleadas solo aquí. El encurtido, el chile, lo que más pica. Bueno, vamos a poner la mitad de esto, la otra mitad de la amarilla. Esto sí, pica más, dice. Sí, huele lo picante. Las semillas, jalapeño, 100% catracho ceibeño.
nuestro desayuno aquí de La Ceiba. Primero comenzamos con lo menos picante, del color morado, después a la María. Muy bueno. No picó mucho, pero dice que la María pica más. La primera baleada aquí del barrio inglés. Eso sí, pica más, era verdad. Sí, por favor. Aquí estamos en barrio inglés, con nuevos amigos, con baleadas muy deliciosas y con una rica brisa directamente del mar Caribe. Hoy pudimos ver un barrio icónico aquí de la ciudad de La Ceiba, con una gran historia. Gracias a los guías hoy. Adiós, goodbye y sayonara.